Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-181, capítulo 181. Capítulo 181. Fuiste tú, 2. El palacio real del reino Caesar. Su monarca, el rey Georgia, se levantó disparado de su trono al recibir un informe de su sirviente. ¿Está fuera? Así es, su majestad. El rey Georgia apretó los dientes y dijo: ¿Dónde está su ubicación actual? Debemos movilizar todo el poder del reino y cazarlo para matarlo. Ojos inyectados en sangre aparecieron en los ojos del rey Georgia, que gritaba. ¿Cómo no pudieron? Como resultado de la movilización formal del ejército para capturar a Patricio, el reino Caesar había sufrido enormes pérdidas. Perdieron miles de soldados y la orden caballeresca también sufrió una gran pérdida. La pérdida más grave fue la muerte de los caballeros de 7 estrellas, el marqués Andrea Ruide y el conde Martín Tonios. Incluyendo al previamente fallecido conde Calvin Spike, un total de 3 caballeros de 7 estrellas habían muerto. Todo gracias a un hombre, Patrick Schneider. Esta fue una pérdida irreversible y grande para el reino. Para el rey Georgia, Patrick Schneider era ahora nada menos que un enemigo jurado. Si pudiera capturarlo vivo, querría destrozarlo personalmente en el gran salón del Palacio Real. Sin embargo, Su Majestad, la Torre de la Verdad ha solicitado que nos abstengamos de vengarnos por el malentendido ocurrido anteriormente. ¿Malentendido? ¡Qué maldito malentendido! Incapaz de contener su ira, el rey rugió y arrojó el cetro real que sostenía. El informante, incapaz de esquivarlo, fue golpeado y sangró por la frente. Se postró y dijo: Lo siento profundamente. Sin embargo, mientras la Torre de la Verdad proteja al doble dragón, creo que es peligroso tocarlo descuidadamente. El rey también lo sabía. ¿Pero se suponía que debía renunciar a vengarse de Patrick por esa razón? Eso era imposible. Si causara una pérdida nacional tan grande y ni siquiera se vengara, la posición política del rey se vería gravemente afectada. Incluso para un rey, su autoridad no siempre era absoluta. Ni siquiera el emperador del Imperio Romano perdió la cabeza como precio del fracaso de la expedición al Gran Bosque. El doble dragón debe morir en nuestro país. El rey actuó con firmeza para proteger su autoridad. Podemos actuar en secreto. Terminaremos el trabajo antes de que la Torre de la Verdad pueda intervenir. Sin embargo, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? Durante el interrogatorio del rey, el sirviente le cerró los ojos y habló. Se dice que Rimanciera, un espadachín mágico de la Torre de la Verdad, acompaña al doble dragón. Maldita sea. El rey George parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había planeado lidiar con Patrick de alguna manera tan pronto como abandonar a la Torre de la Verdad. Pero parecía que la Torre de la Verdad ya había comprendido sus intenciones. Rimanciera. Un talento evaluado como alguien que algún día podría ascender a la posición de guardián en la Torre de la Verdad. Mientras Rimanciera estuviera con él, era imposible atacar a Patrick sin chocar con la Torre de la Verdad. Maldita sea. El rey Georgia se dejó caer en su trono. Sin fuerzas, se agarró la frente con una mano como si le doliera la cabeza y dijo: ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? Eso es. Reportar en detalle, ¿dónde está él? Bajo la presión del rey, el sirviente le cerró los ojos y habló. El dragón doble se encuentra actualmente en el feudo de Toban, habiéndose trasladado al norte desde la Torre de la Verdad. Y allí está, celebrando un festival. C.E. Ante la incapacidad del sirviente para responder, el rey dijo con expresión estupefacta: ¿Se está moviendo descaradamente por mi territorio y celebrando un festival? Así se dice. ¿Qué tipo de festival? Ejem. Se dice que es un festival que celebra la victoria. Bien. Así que eso es todo. Está celebrando un festival dentro de nuestro país,
celebrando una victoria contra nuestro país. El rey Georgia, que ahora comprendía toda la situación. HK. K. Keeok. Se agarró la nuca y comenzó a caer hacia atrás. Su Majestad. Llama al médico real. Los sirvientes se apresuraron a apoyar al rey. Y el rey Georgia. Te maldeciré, Patrick Schneider. Soltó un grito resentido, echó espuma por la boca y finalmente se desmayó. Asterisco. Creo que alguien me acaba de maldecir. Dijo Patrick, limpiándose la oreja. Mateo, que estaba a su lado, respondió con indiferencia. Hay toneladas de personas que te maldecirían. Oye, ¿dónde más encontrarías a alguien tan agradable como yo? ¿En serio? Entonces, ¿qué es eso de allí? Donde Matthew señaló, un hombre con una expresión demacrada miraba fijamente al vacío, perdido en sus pensamientos. Este hombre, que alguna vez fue un prometedor espadachín mágico pero que ahora se parece a un pez zombi seco, se llamaba Rimanciera. La razón por la que se había vuelto así era: Señor Dragón Doble, ¿qué estás haciendo? ¿No vas a beber más? Oye, de ninguna manera vamos a beber. Patrick levantó su copa con unos tíos del pueblo cuyos nombres no conocía y gritó. Vamos todos a beber, las bebidas de hoy están todas en la Torre de la Verdad. Oh. Esta es la vida. Ja 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 ja. Esta fue la razón. Asterisco. Los espadachines mágicos de la Torre de la Verdad no llevaban dinero en efectivo cuando realizaban actividades externas. Esto se debía a que, siempre que pudieran verificar su identidad de forma segura, la Torre de la Verdad pagaría por ellos a crédito. Por supuesto, para evitar que la gente explotara esto haciéndose pasar por ellos, era necesario un medio de prueba. Esa fue la herramienta mágica emitida por la Torre de la Verdad, la tarjeta capital. El principio era simple. Después de usar la Capital Card para pagar, si el vendedor y el comprador firmaban el formulario de la tarjeta, el historial de uso se transmitiría a la Torre de la Verdad. Luego, la Torre de la Verdad pagaría la cantidad en poco tiempo. Era un método muy sencillo, cómodo e incluso seguro. Debido a esto, la gente de la Torre de la Verdad no llevaba dinero en efectivo de manera inconveniente durante las actividades externas. Por supuesto, Rimanciera no fue la excepción. Él también había recibido una tarjeta capital por sus actividades externas. E incluso era de grado oro. Los grados de las cartas eran bronce, plata, oro y negro, y solo con oro, uno podía gastar una cantidad que podía administrar cómodamente un feudo decente durante varios años. Y el mayor error de Rimanciera fue contarle ingenuamente toda esta información a Patrick Schneider. Eso está... TSK. Bueno, y así. Ja 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 ja, sírvelo, bébelo. Él está en llamas. No sé quién es ese joven, pero realmente sabe beber. Invitados, nos hemos quedado sin alcohol. ¿En serio? Entonces mudémonos al lugar de al lado, no dejaremos ni una sola gota de alcohol en esta ciudad hoy. Guerreros, síganme. ¡Boo! Te seguiremos de por vida. Vamos. Esto es lo que pasó. Los sabios. Los sabios me van a matar. Riman se rasgó el cabello y se culpó a sí mismo. Habían estado celebrando festivales como este en cada pueblo que visitaban desde que dejaron la Torre de la Verdad. La cantidad de dinero ya gastada era mucho mayor que la cantidad total que Riman había gastado en toda su vida. Mientras Rimanciera, sintiendo una seria sensación de crisis, murmuraba para sí mismo, Matthew se acercó y dijo: ¿Por qué le dijiste esas cosas? Lógicamente no esperaba que esto sucediera. TSK, ¿qué puedes hacer? Ya es irreversible. Anímate. Riman miró a Matthew, quien al menos lo estaba consolando, con lágrimas brotando en sus ojos. Señor Matthew, ¿qué es eso que tiene en la mano? Esto. En la mano de Matthew había un sombrero de mujer de aspecto bastante caro. Dijo Mateo con una expresión incómoda. Dijeron que aquí es una especialidad local. Un sombrero hecho con las plumas de un pájaro llamado cola de arpa. Ja ja ja.
Pensé que sería un buen regalo para mi hermana. Gracias por esto. Él era igual que el otro. Además, tras una inspección más cercana, April e Isabella también estaban ocupadas moviéndose. Por favor, organice un envío a granel a la baronía Snyder en el reino de Atronia. La tarifa de envío también la pagará la Torre de la Verdad. Riemann Sierra. La flor que había crecido en el invernadero llamado Torre de la Verdad estaba acumulando duramente experiencia mundana. Asterisco. Los días de paz continuaron. Una rutina de comer y beber con el dinero de otra persona, ser generoso con la gente y continuar el viaje sin problemas sin que nadie se pelee. Uf. Desearía poder vivir así para siempre. Lo sé, claro. Me encanta gastar el dinero de otras personas. Compré muchos regalos para el señor y la señora. Lógicamente, desearía que todos estuvieran muertos. Era una situación en la que 4 estaban satisfechos y 1 desesperado, pero según el principio del gobierno mayoritario, se trataba efectivamente de una rutina pacífica. Sin embargo, ¿eres el dragón doble? Apareció un caballero de mediana edad con un atuendo elegante, bloqueando el camino de Patrick y su grupo. Como si hubiera estado esperando que los 4 pasaran por aquí, hizo su pregunta, a la que Patrick respondió con indiferencia. Lo soy, pero, ¿quién eres tú? Ante la pregunta de Patrick, el caballero de mediana edad inclinó la cabeza respetuosamente y dijo: Mi maestro desea verte por un momento, ¿podrías dedicar algo de tiempo? HMMMM. Matthew sonrió. Esto había sucedido muchas veces antes. Eran comunes los mensajeros de nobles anónimos que querían invitar a Patrick a conocerse y crear una conexión. De hecho, considerando la fama de Patrick, fue algo natural. Separado de su personalidad, claro está. Patrick nunca había conocido a estas personas una por una hasta ahora. Excepto cuando había algo que ganar, claro. Pensó que Patrick también lo despediría esta vez. Pero, ¿quién es tu amo? Sorprendentemente, Patrick no se negó de inmediato y mostró interés. Aunque Matthew se sorprendió inesperadamente, la otra parte habló. Lo sabrás cuando vengas y lo veas por ti mismo. Entonces, ¿me estás diciendo que vaya solo porque alguien que ni siquiera revela su identidad me dice que vaya? Eso es correcto. HMMMM. Esta vez, seguramente este humano retorcido se negaría con una actitud arrogante. Así lo predijo Matthew, que conocía bien la patricología. Sin embargo, vine. No está lejos, ¿verdad? Está en un lugar cercano. Bien. Sorprendentemente, Patrick aceptó de inmediato seguirlo. Ante esto, Matthew dijo con expresión estupefacta: Oye, ¿comiste algo malo esta mañana? ¿De qué tonterías estás hablando? No, es solo que verte actuar tan obedientemente como una persona normal por una vez es difícil de entender. ¿Es eso tan extraño? Si estás preocupado por algo, o estás enfermo en alguna parte. Sus ojos estaban llenos de genuina preocupación. Dime. Somos amigos, ¿verdad? Quiero golpearte. Mi amigo. Patrick dejó escapar un profundo suspiro. Vida pasada y presente. ¿Por qué todas las cosas se llaman mis amigos así? Patrick le dijo a Matthew. Estofado. Stu. C.E. Una persona debería al menos tener el sentido común de saber si alguien es un pez gordo o no simplemente mirando, ¿no crees? ¿Ese caballero es un pez gordo? Mateo miró al caballero que caminaba delante de él. La armadura que llevaba y su arma eran todas normales. No percibió ningún elemento, dinero, que pudiera interesarle a Patrick. En ese momento habló April. Ese caballero es fuerte. Solo entonces Mateo lo vio. April miraba fijamente la espalda del caballero de mediana edad con una mirada inusualmente cautelosa. Al ver a April así, Matthew frunció el ceño y pensó. ¿En la medida en que April reaccionaría así? Matthew conocía la habilidad de April. ¿No fue ella quien tomó la cabeza de ese caballero de 7 estrellas, el conde Martín Tonius? Aunque se sabía públicamente que Patrick lo había hecho,
Matthew fue uno de los testigos que supo la verdad. Ese mismo abril. ¿Esto es cauteloso? Que Poe fuera tan cauteloso significaba que estaba al menos en el nivel de 7 estrellas o más. Y un caballero de nivel 7 estrellas o superior en este momento sería. No me lo digas, del reino Caesar. Lo dudo. No coincide con las descripciones de los caballeros de 7 estrellas del reino Caesar. Entonces, ¿quién diablos? ¿Cómo lo sabría? Voy a averiguarlo porque no lo sé. Patrick lo dijo sin rodeos. Por experiencia, un enemigo invisible es más peligroso que uno fuerte. Era mejor comprobar las variables desconocidas cuando fuera posible, en lugar de dejarlas así. Por eso estaba cumpliendo con gusto la invitación del caballero de mediana edad. El lugar al que se mudó el grupo fue. Has venido. Una mesa preparada a la sombra de un árbol. En esa mesa esperaba un hombre, sentado con una silla vacía frente a él. Había algunos caballeros presentes cerca, pero no parecía haber ninguna trampa en particular. Sin embargo. ¿Qué? Me pregunté quién era. Sorprendentemente, el cerebro al que Patrick se había tomado la molestia de venir a ver era alguien que ya conocía. ¿Fuiste tú? El momento en que Patrick habló sin rodeos. Fuos. Los caballeros circundantes irradiaron una creciente intención asesina hacia Patrick. Incluso sabiendo que su oponente era el doble dragón, genuinamente dirigieron su intención asesina manifiesta hacia Patrick. Sin embargo, el propio objetivo sonrió y dijo. Está bien. Déjalo en paz. Pero Su Alteza. Dije que está bien. Entendido. La intención asesina desapareció como si hubiera sido arrastrada. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-182, capítulo 182. Capítulo 182. Fuiste tú, 3. Oh. Patrick miró a su alrededor. Aunque eran pocos en número y su equipo era antiguo, el nivel de los caballeros parecía considerable. Parecían ser de clase de al menos 4 estrellas. Además, el caballero que los había guiado hasta aquí parecía claramente estar en un nivel bastante alto entre los de 7 estrellas. El hombre que los había controlado perfectamente con una sola palabra no era otro que. ¿Ha pasado un tiempo? ¿Es esta la primera vez desde Arcana? Así es, ¿te acuerdas de mí? Por supuesto, dijiste que eras Hyperion Paisun Yusef, ¿verdad? Es Sierion Baisus Yusef. Ah, lo siento, tu nombre es demasiado largo. Sierion Baisus Yusef. Una potencia en ascenso que había aparecido en Arcanos como príncipe del reino de Yusef y derrotó al formidable Antorio de la Santa Teocracia. Aunque quedó en gran medida eclipsado por el choque de Patrick y García en la final, él también era un espadachín supremo que había forjado una espada de luz con su Aura Blade. Y ahora. Escuché los rumores. Entonces, ¿te convertiste en rey? Resultó así. ¿Debería felicitarte? Si es una felicitación del gran dragón doble, supongo que debo aceptarla con buen corazón. Patrick tenía una expresión peculiar. De hecho, recordaba claramente a este tipo. En Arcana, entre los mocosos peleadores, solo este hombre había permanecido en la memoria de Patrick como artista marcial. Esa evaluación no se basó únicamente en el nivel de su poder. Este hombre. Este diferit. Él es diferente. No pudo definirlo con precisión. Pero este hombre llamado Sierion tenía algo diferente a la gente común. En la experiencia de Patrick, una persona así no debería ser tomada a la ligera, incluso si fuera una persona común y corriente sin la fuerza para retorcerle el cuello a un pollo. Porque llevaron a cabo con calma acciones que desafiaban el sentido común. Míralo ahora. El reino de Yusef se encontraba actualmente en una guerra civil. Sin embargo, Sierion, una figura clave en esa guerra civil, estaba fuera del reino y aquí. ¿Fue esto algo sensato de hacer? Él es un loco. Fue demasiado para ti decir eso, pero. Bueno, no estuvo mal. Sierion sonrió suavemente y le hizo un gesto a Patrick para que tomara asiento. Primero, por favor siéntate. He preparado un asiento para ti. Para mí, dices. Patrick dejó escapar una sonrisa.
Aquí estuvieron presentes la Real Isabel y Rimanciera, el talento que se dice es responsable del futuro de la Torre de la Verdad. Incluso Matthew, aunque menospreciado por Patrick, era originalmente el precioso hijo del gremio de comerciantes de Elvador. Sin embargo, solo se preparó un asiento. Y ofrecerle ese asiento a Patrick transmitió la intención de Cierion. ¿Un 1 contra 1, dices? Por mí está bien. Patrick se sentó con confianza en la silla opuesta. Detrás de él, sus compañeros estaban allí, observando a Cierion. Ante sus miradas que advertían que no tolerarían ningún asunto gracioso, Cierion sonrió y dijo: Primero, ¿debo tratarte como un invitado? He oído que disfrutas bastante del alcohol. Bueno, un poco. Al escuchar su conversación, los compañeros de Patrick parecían estupefactos. ¿Cómo podría un hombre, del que probablemente saldría alcohol en lugar de sangre si le pincharan con una aguja, ser tan pretencioso? Cierion sonrió alegremente y dijo: Excelente. Parece que mis preparativos valieron la pena. Oh, debes haber preparado un buen licor. He preparado la mejor cosecha del mundo. Exageras. Lo sabrás cuando lo bebas. Entonces Cierion hizo un gesto hacia su caballero. El caballero trajo una caja sellada con mucho cuidado. Luego desbloqueó y abrió la caja, revelando una botella envuelta en lujosa seda negra. Has tenido mucho cuidado de guardarlo tan preciadamente. Eso es porque es un artículo precioso. ¿Qué tan caro es? Como mínimo, valdría tanto como un gran feudo. Patrick quedó un poco desconcertado. Oye, eso es una exageración. No importaba lo caro que fuera el licor, seguía siendo solo licor. ¿Cómo podría valer todo un feudo? Pero en el momento en que se quitó el envoltorio de seda negra de la botella y se reveló la etiqueta. Rosa negra. Una voz conmocionada estalló detrás de Patrick. Era Rimanciera, gritando con un nivel de asombro diferente a su yo habitual. ¿Lo reconoces? ¿Es realmente genuino? ¿Es realmente la rosa negra? Por supuesto. No soy tan tonto como para sacar una falsificación aquí. Dios mío. Al ver al asombrado Riman, Patrick preguntó: ¿Qué es eso? Riman, con el rostro de un investigador viendo un artefacto raro, miró la botella y dijo: Es un tesoro nacional, que se dice fue regalado al primer emperador del Imperio Romano por un señor dragón. ¿El Imperio Romano? Entonces este licor tenía al menos 1000 años. No, espera. Dijo el primer emperador, por lo que podría tener más de 1500 años. Riman habló con un rostro de sincera admiración. Es un licor precioso que se decía que incluso los sucesivos emperadores del Imperio Romano bebían solo en días festivos nacionales. Esto es algo que no se puede medir por el precio. ¿En serio? Sí. Hasta donde yo sé, se pensaba que la botella que bebió el emperador del Imperio Venator hace 200 años era la última. Maldita sea, pensó que era una exageración, pero era un licor realmente caro. En ese momento, no era solo licor sino un patrimonio cultural. No, era un licor precioso al que no sería extraño llamar reliquia. Ese licor. Afortunadamente, quedaba exactamente una botella en nuestro país. Dicho esto, Cierion descorchó el corcho. Pop. Ah, no. Riman estaba consternado, pero Cierion llenó tranquilamente el vaso frente a él y dijo: No importa lo bueno que sea un licor, solo tiene significado cuando se bebe. ¿Pero qué clase de licor es ese? No, más allá de ser un licor, qué precioso patrimonio cultural es. Al ver a Riman murmurar con expresión aturdida, Matthew suspiró. TSK, todavía le falta entrenamiento mental. Estar con Patrick Schneider, precisamente, significaba estar completamente alejado del sentido común y del orden del mundo. No podría sorprendernos cada pequeña cosa como esta. No importaba lo preciado que fuera ese licor, la reacción de Patrick sería simplemente babear. Matthew finalmente miró a Patrick con expresión sorprendida. Normalmente, Patrick debería haber estado mirando con avidez la rosa negra, babeando como un perro que olía a carne asada, pero él estaba sereno.
Como el de un jugador experimentado en una mesa de juego, ni siquiera se veía un tic en su rostro. Y su expresión se centraba únicamente en Sirion frente a él. ¿Qué es? ¿Por qué es así? Matthew había estado con Patrick durante 3 años, pero nunca lo había visto así. ¿Tenía que ser esta situación tan grave? Más que las finales de Arcana o cuando estaban rodeados por el reino Caesar. Pronto se ofreció el vaso lleno y dijo Sirion. Abrí el tesoro nacional para traer esto para tratarte. Por favor, tómate una copa. Patrick levantó el vaso y miró su contenido. Era un licor negro azabache que parecía tener un tenue brillo púrpura cuando se lo miraba de cerca. Bajo la atención de todos, Patrick levantó el vaso. Luego, desde atrás, dijo Ryman. Primero, debes disfrutar suficientemente del color y el aroma. Pero antes de que pudiera terminar, Patrick se bebió el licor de una sola vez. ¡Guau! Eso. Loco. Ryman estaba horrorizado. Y en consecuencia, los caballeros del reino de Joseph también quedaron consternados. Beber un licor tan preciado como ese. Un licor que debe saborearse, sorbo a sorbo, después de apreciar plenamente su aroma y color, para quedar impreso en la memoria durante toda la vida, y él simplemente lo bebía así. ¡Qué desperdicio! Maldita sea. Patrick, que acababa de disparar un tiro al tesoro nacional de otro país, se secó la boca con el dorso de la mano y dijo. Un licor excelente. Para un hombre que solo había hecho una foto de la mejor cosecha del mundo, fue un comentario increíblemente escaso. Me alegro que lo hayas disfrutado. Pero Sirion no estaba en lo más mínimo disgustado. ¿Fue que el comportamiento de Sirion distorsionó su estado de ánimo? Patrick continuó, con una comisura de la boca levantada. Si hay un inconveniente. ¿Qué es? ¿Es que mi compañero de copas no es un hombre cuerdo? Gracias a eso, el licor tiene mal sabor. Clank. Che-chan. El sonido de las espadas al ser desenvainadas venía de todas direcciones. Los caballeros del reino de Joseph sacaron sus espadas al unísono y, al mismo tiempo, Mateo e Isabel, que estaban detrás de Patricio, también sacaron sus espadas. Epo no sacó su espada, pero su mirada estaba fija en el caballero de mediana edad que los había guiado hasta allí y no vaciló. Si él siquiera moviera un dedo, ella respondería inmediatamente. Ante su mirada, el caballero de mediana edad también miró fijamente a April. Una situación de tocar y listo. Bye, esperen todos, calmémonos. Calmar. Intervino Rimanciera, el único que se había abstenido de sacar un arma. Aunque acompañaba a Patrick, como miembro de la Torre de la Verdad, no podía sacar su arma aquí descuidadamente. Entonces intentó calmar la situación de alguna manera. Todos, por favor, cálmense. Este es el reino Caesar. Si todos lucháis imprudentemente en otro país, podría convertirse en una grave provocación diplomática. Fue un argumento lógicamente sólido. Sin embargo, para un caballero hay cosas más importantes que la lógica. Un caballero del reino de Joseph, con expresión resuelta, apuntó su espada y dijo: El doble dragón se ha atrevido a insultar a nuestra Alteza. Maldita sea. Ryman chasqueó la lengua y juró interiormente. Ningún caballero toleraría que su señor fuera insultado. No se trataba de no poder tolerarlo, era algo que no debían tolerar. El caballero cerró lentamente la distancia y dijo: Debe pagar el precio de su insulto. Hazte a un lado. Espadachín mágico. El que detuvo a los caballeros inyectados en sangre fue Toatlumea, o Prete-Té. El propio Sirion. Con una sola palabra, los caballeros se detuvieron y calmaron su intención de matar. Y Sirion, volviéndose hacia Patrick, dijo con una sonrisa amarga: Es una pena que el licor no se adaptara a tu gusto. ¿Damos un paseo? Me gustaría hablar contigo a solas. Claro. Entonces Patrick y Sirion se pusieron de pie. April intentó seguir a Patrick, pero... Esperar. Joven maestro. Quédate aquí. Ante las palabras de Patrick, ella puso cara de decepción pero se quedó quieta.
Luego Sirion y Patrick caminaron una corta distancia, solo ellos dos. Una vez que estuvieron a cierta distancia del grupo, Sirion habló primero. Mis disculpas. Les advertí de antemano, pero son hombres muy leales. No importa. Más importante aún. Patrick miró a Sirion con una mirada aguda y dijo: deja de andar con rodeos y ve al grano. Ante esas palabras, Sirion dejó escapar un pequeño suspiro y dijo: Patrick Schneider. Hablar. Por favor, conviértete en mi hombre. Bueno, tenía la sensación de que sería algo así. Llegando hasta aquí como aquel tipo orejudo obsesionado con su Liang, sirviéndole un licor increíblemente caro y su actitud de aceptar pacientemente todo lo que decía sin retorcerse. Tenía una idea. Tenía la sensación de que sería así. Por tanto, también se decidió la respuesta de Patrick. Me niego. ¿Eso es todo lo que querías decir? Cuando Patrick le dio la espalda, Sirion lo agarró apresuradamente. Y suplicó desesperadamente: por favor, escúchame. Nada cambiará incluso si escucho. Aún. Por favor, te lo ruego. Ante las repetidas súplicas de Sirion, Patrick se rascó la cabeza y dijo sin rodeos: lo escucharé mientras valga la pena el licor que acabo de beber. Gracias. Para que se le concediera un poco del tiempo de Patricio, Sirion había utilizado de hecho un tesoro nacional de su reino. Pero no le pareció que esto fuera nada caro. Comenzó a exponerle tranquilamente sus palabras a Patrick. Tú, siendo también de Oriente, debes saber que los 4 reinos de Oriente están siendo explotados a fondo. Lo sé. Un rompeolas para bloquear el Gran Bosque. Una zona de amortiguación que protege a la humanidad con sangre. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Fue precisamente para cambiar eso que Patrick había planeado el pionero del Gran Bosque. Pero el plan de Sirion parecía ser diferente. Cambiaré esta realidad. ¿Cómo? Primero, debo convertirme en el rey de mi propio país. Lo has logrado. Felicitaciones de nuevo. Y después de eso, unificaré los 4 reinos de Oriente. Tus sueños son ambiciosos. Y también conquistaré los 3 reinos de la región central, Caesar, Magallanes y Harbor. Finalmente, derribaré el Imperio Venator y la Santa Teocracia de San Luis. Unificación del continente. Sirion acababa de declarar que unificaría todo el continente con sus propias manos. Incluso escuchando palabras tan grandiosas, Patrick no se burló. Más bien, señaló el núcleo del problema. ¿Qué tiene que ver el hecho de que te tragues todo el continente y asciendas al trono de un emperador con el sufrimiento que están experimentando ahora los pueblos de los 4 reinos orientales? La unificación del continente es solo un proceso necesario. Después de la unificación, planeo distribuir equitativamente el sufrimiento que actualmente soporta Oriente. Sigue hablando. Mientras Patrick parecía mostrar interés, Sirion continuó. En primer lugar, la existencia del Gran Bosque es un desastre común que amenaza a la humanidad. La realidad actual, donde las naciones más débiles del continente lo bloquean con su sangre, no es correcta. Toda la humanidad en todo el continente debería unir fuerzas para afrontarlo. Patrick permaneció en silencio. Pero Sirion lo miró directamente a los ojos y continuó su explicación. Si unifico todo el continente y poseo autoridad absoluta como el Imperio Romano del pasado, todos pueden unir fuerzas para bloquear el Gran Bosque. Si eso sucede, desaparecerán los días en que la gente pagaba el precio con sangre y muerte como ahora. No, al menos se reducirá. Para eso necesito poder. El poder de unificar el continente. Poder abrumador para derramar la menor cantidad de sangre posible en ese proceso. Lo pensé desde el momento en que te vi por primera vez en Arcana. Que eres la persona que más necesito. Patrick Schneider. Por favor, préstame tu fuerza. No para mí. Pero para los débiles que sufren en Oriente, para un futuro mejor, prestadme vuestra fuerza. Dicho esto, Sirion inclinó la cabeza ante Patrick. Él, que se había convertido en rey de una nación, había inclinado la cabeza ante Patricio, aunque fuera en un entorno no oficial. Patrick no era alguien que ignorara el gran significado que esto tenía. Patrick,
que había estado completamente en silencio, miró la parte superior de la cabeza de Sirion y abrió la boca por primera vez. Tus palabras suenan plausibles. Sirion, levantando la cabeza, miró a Patrick con ojos ardientes y dijo: Si soy un hombre de meras palabras, puedes golpearme el cuello con tu espada en cualquier momento. Probablemente estaba siendo sincero. No parecía haber ni un atisbo de falsedad en sus ojos. Correcto. Hay tipos como este. Los que triunfan. Aquellos que intentan lo que otros dicen que es imposible y los llaman locos, y al final, de alguna manera, logran lograrlo. De hecho, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon también era uno de esos hombres. Y en el futuro el mundo normalmente llamaría a esas personas héroes. Patrick dejó escapar un profundo suspiro. Está bien, está bien. La intención de salvar a la gente es buena, y su propia voluntad firme también es buena. Sobre todo, también le gusta la forma en que él, monarca de una nación, se rebaja a reclutar talento. Bien. Bien. Está todo bien, pero... Déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? Un gran ser humano que alberga una causa tan grandiosa por el bien del pueblo y pretende practicar la justicia. ¿Por qué incursionaste en la magia negra? La expresión de Sirion se desmoronó violentamente. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-183, capítulo 183. Capítulo 183. Este mocoso me vuelve loco. 1. Dragón radiante gran maestro Jin Cheon. Estaba arrodillado, completamente intimidado. La ansiedad era evidente en su rostro y el sudor frío que corría por su frente era molesto, pero no se atrevió a limpiarlo. Tenía miedo de que una acción tan trivial pudiera de alguna manera desagradar a la persona que tenía ante sí. Esta fue una visión muy rara. Incluso si el mundo fuera vasto, solo había una persona que podía hacer que este loco retrocediera así. Cheon-a. El maestro de la secta del dragón gemelo y el maestro de Jin Cheon. Llamó a su discípulo. Sí, maestro. No era una voz enojada. La emoción que se sentía en la voz de su maestro no era ira, sino tristeza. La voz triste de un padre mirando a un hijo que había regresado después de cometer un mal. Fue la única voz que preocupó al gran maestro dragón radiante Jin Cheon, quien no temía nada en el mundo. Preferiría que simplemente se enojara. Podía soportar regaños o reprimendas, pero esto era absolutamente insoportable. Su maestro, con expresión sombría, habló. ¿Por qué lo hiciste? Ante esa pregunta, Jin Cheon dudó por un momento antes de hablar honestamente. No se atrevió a poner excusas a su amo en ese estado de ánimo. Pensé que era una buena oportunidad. ¿Una buena oportunidad, dices? Sí. Pensé que resolvería la disputa y al mismo tiempo beneficiaría a nuestra secta. La secuencia de eventos fue la siguiente. Había una agencia de acompañantes llamada Southern Star Escort Agency. Originalmente, era un lugar que hacía negocios con una secta no ortodoxa llamada Secta Demonio de Sangre como su patrocinador. Sin embargo, cuando cayó el líder de Blood Demon Sect, la Southern Star Escort Agency encontró un nuevo patrocinador. Ese era un lugar llamado Secta Tierra Caída. Blood Demon Sect se enfureció por esto, definió la acción de la Southern Star Escort Agency como una traición y promulgó una venganza sangrienta. Naturalmente, Fallen Earth Sect atacó a Blood Demon Sect por invadir su territorio, y la Southern Star Escort Agency, atrapada en el medio, sufrió inmensos daños y sus miembros murieron. Y así. Gran Maestro Dragón Radiante, por favor ayúdanos. A este ritmo, todos los miembros de nuestra agencia morirán. El jefe de la agencia de escolta estelar del sur vino personalmente y le pidió ayuda a Jin Cheon. Al escuchar sus palabras, Jin Cheon actuó él mismo. ¿Secta del demonio sangriento? ¿Secta de la tierra caída? Males tan menores nunca podrían derrotar a un gran mal. En el momento en que el gran maestro dragón radiante Jin Cheon dio un paso adelante, los líderes de ambas sectas se acercaron personalmente a Jin Cheon, le pidieron perdón y dijeron que nunca volverían a acercarse a la agencia de escolta estelar del sur. De esta forma, la agencia de escolta estelar del sur quedó libre.
Y... Eres increíble, Gran Maestro Dragón Radiante, ¿podría continuar prestando su nombre a nuestra agencia en el futuro? ¿Mi nombre? Al indiferente Jin Cheon, dijo el jefe de la Agencia de Escolta Estelar del Sur. Si lo permites, pagaremos regularmente tarifas de protección a la secta Dragón Gemelo. ¿Tarifas de protección, dices? Jin Cheon estaba intrigado. A medida que se hacía un nombre, la secta Dragón Gemelo había ganado algunos miembros más, pero su situación financiera seguía siendo la misma. No, fue peor. Era natural, ya que había aumentado el número de personas a las que alimentar y vestir. ¿Cuánto darás? Y así, la agencia Southern Star Escort llegó a hacer negocios bajo la protección de la secta Dragón Gemelo. Y cuando su amo se enteró de esto, llamó a Jin Cheon, y ahora estaban sentados cara a cara. Cheona, ¿sabías que la Southern Star Escort Agency es un lugar que realiza negocios ilegales? Sí. Por supuesto que lo sabía. En primer lugar, ¿por qué una agencia de acompañantes decente tendría sectas no ortodoxas como patrocinadores mientras hace negocios? Naturalmente, una agencia de acompañantes adecuada haría negocios con una prestigiosa secta ortodoxa detrás. Pero la Southern Star Escort Agency era un lugar que hacía cosas ilegales detrás de escena. Abundaban los rumores de que contrabandeaban sal y comerciaban ilícitamente con la gente que montaba a caballo del lejano norte. Era peligroso, pero era un trabajo que podía generar mucho dinero en una sola transacción. Él no era inconsciente de ello. Pero, maestro, lo investigué y no eran sinvergüenzas que participaban en actos inhumanos como usura o trata de personas. Ellos simplemente no siguen un poco la ley. No importa cuán desesperado estuviera Jin Cheon por conseguir dinero, no se uniría a traficantes de personas o usureros. ¿No era todavía miembro de la Alianza Ortodoxa y un gran maestro? Tengo tanto discernimiento, maestro. A Jin Cheon, que se quejaba interiormente, su maestro suspiró y dijo: Cheona, ya te he confiado los asuntos mayores y menores de la secta. Eso es porque confío en ti. Sí, maestro. Así que por favor, escuchen lo que voy a decir como si fueran solo las preocupaciones de un anciano. Entiendo bien tus intenciones. A veces, el compromiso es necesario por el bien de la realidad. Pero la razón por la que somos una secta ortodoxa es porque siempre buscamos lo correcto. Si perdemos nuestro corazón justo, ¿cómo podemos llamarnos orgullosamente una secta ortodoxa? Incluso si actúas esperando un buen resultado, si hay dudas en el proceso, entonces ese no es el camino correcto. No debes olvidar eso. Sí, maestro. Bien. Confiaré en ti. Cuando Jin Cheon salió de la habitación de su amo, sus hermanos menores y mayores lo invadieron. Hermano mayor, ¿qué dijo el maestro? Tío Junior, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos recordar a los hermanos menores enviados? A sus preguntas, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon respondió. Expresó sus preocupaciones, pero no las prohibió. Entonces, Jin Cheon dudó por un momento. Se mostró reacio a proceder con algo que su maestro consideraba negativo. Pero, necesito dinero para alimentar y vestir a estos bastardos. No podía ignorar los problemas prácticos. Dijo Jin Cheon, habiendo tomado una decisión. Continúa enviando discípulos a la Agencia de Escolta Estelar del Sur. Sí, hermano mayor. Eso es genial. Sus hermanos menores y mayores también suspiraron aliviados. Si las cosas hubieran ido mal, habrían tenido que devolver el pago por adelantado que recibieron de la Southern Star Escort Agency, y mucho menos los ingresos regulares. Para aquellos que conocían bien la mala situación de la secta, sus corazones debieron estar latiendo con fuerza. Jin Cheon miró a sus hermanos menores y mayores y pensó. Sí. Así es. Por supuesto, su maestro tenía razón. Él siempre tuvo razón. Él nunca había dudado de esto ni una sola vez. Pero, ¿cuál fue el resultado de perseguir solo lo que era correcto? La secta del dragón gemelo todavía era considerada una secta pobre y de tercera categoría. ¿Por qué teníamos que ser solo nosotros? El dueño del espléndido burdel de Xiansu era un discípulo laico de la secta Wudang.
El dinero ganado vendiendo la risa y el vino de los Hisain allí fue entregado a los taoístas de la secta Wudam, de quienes se decía que eran los más nobles del mundo. El dueño del enorme casino de Henan era hermano jurado de un discípulo laico de Shaolin. El dinero que ganó pasó a su hermano jurado, quien a su vez se lo pasó a Shaolin. Con ese dinero ganado, los llamados monjes superiores de Shaolin se cubrieron con costosas túnicas de seda y recibieron el respeto del mundo. Incluso los llamados maestros más nobles y respetados de los Xianbo eran así cuando uno se adentraba en sus lados ocultos. Entonces, ¿por qué solo nosotros? ¿No podríamos también comprometernos un poco y hacer la vista gorda? Su maestro seguramente entendería más tarde si utilizaran las tarifas de protección pagadas por la Southern Star Escort Agency para organizar la secta y establecer una fundación. Sí. Seguramente lo hará. Así lo pensó en ese momento. Pero 2 años después. ¡Kwan! La puerta principal de la agencia de escolta estelar del sur quedó destrozada. Un hombre, rebosante de intenciones asesinas a cada paso que daba sobre los fragmentos de la puerta principal destruida, apretó los dientes y entró. Ante esto, gritó el aterrorizado jefe de la agencia de escolta estelar del sur. San. Deténganlo, deténganlo. ¡Uba! Muere. A sus órdenes, las escoltas cargaron con los ojos inyectados en sangre, pero el resultado era demasiado obvio. Sal, fuera, del camino. Una voz que parecía arrancar la ira. Tan pronto como terminaron esas palabras, un brillante destello de luz parpadeó una vez, y... ¡Kwan! Todo estaba arreglado. Las escoltas fueron enviadas volando en todas direcciones y la agencia quedó destrozada. El gran maestro dragón radiante Jin Cheon, caminando en medio de él, emitía una aterradora intención asesina. El jefe de la Southern Star Escort Agency, con las piernas temblando, le abrió la boca a la fuerza. Gray. Gran maestro. Por favor, cálmate. Tranquilízate y, mis palabras. Rebanada. Rebanada. 2 destellos de luz. Pasaron a través del cuerpo de la cabeza de la agencia de escolta estelar del sur en forma de cruz. No quiero oír ni una sola palabra que salga de tu boca. Solo discúlpate con mis hermanos menores en el infierno. El cuerpo de la cabeza de la Southern Star Escort Agency se abrió, derramó sus intestinos y colapsó. Y ese día, la Southern Star Escort Agency desapareció, sin dejar ni una sola piedra fundamental. Había una razón por la cual Jin Cheon había dado un paso adelante personalmente para aniquilar la agencia de escolta estelar del sur. Originalmente, la Southern Star Escort Agency se dedicaba al contrabando y al comercio ilícito de sal, pero la escala era pequeña. Como carecían de poder, habían ganado fondos ilícitos en secreto dentro de un límite manejable. Pero fue entonces cuando sus partidarios eran débiles. Después de que la secta del dragón gemelo, o más precisamente, el gran maestro dragón radiante, se convirtiera en su patrocinador, pudieron expandir su negocio sin problemas. La escala del contrabando, en el que suministraban alimentos a los jinetes del norte y compraban y vendían caballos, aumentó gradualmente, e incluso incursionaron en la pólvora, que estaba estrictamente prohibida por el Estado. Y dentro de su territorio se dedicaron a la usura, vendiendo como esclavos al norte a las familias de aquellos que no podían pagar sus deudas. Era un negocio que se llevaba a cabo en secreto detrás de escena, pero a medida que la escala crecía, finalmente fue descubierto por los discípulos de la secta del dragón gemelo que habían sido enviados. Ja. Por favor, cálmate. Todo es un malentendido. Y a partir del próximo mes, triplicaremos el homenaje rendido a la secta dragón gemelo. Al principio intentaron callarlos con dinero de alguna manera. Pero... ¿de qué tonterías estás hablando? ¿No tienes miedo del castigo celestial, jefe de la agencia? No, por favor no seas así. Definitivamente le informaré esto a mi hermano mayor, prepárate. El dinero no funcionó. Los discípulos de la secta del dragón gemelo eran simplemente imposibles de convencer. Pero esa boca tuvo que ser silenciada. Entonces el jefe de la agencia de escolta estelar del sur atacó a los discípulos de la secta dragón gemelo. Para sellar sus labios con la muerte. Una emboscada repentina.
Los discípulos de la secta Dragón Gemelo lucharon con todas sus fuerzas, pero no pudieron superar la desventaja numérica. En primer lugar, el nivel de artes marciales de la secta del Dragón Gemelo, excluyendo al monstruo que era el gran maestro dragón radiante, no era muy alto. Sin embargo, vamos, ve y cuéntale esto a tu hermano mayor. Tío Junior. Date prisa, corre. Incluso en el caos, lograron desesperadamente ayudar a escapar a un discípulo más joven. El resultado de esto apareció exactamente así. Detrás de Jin Cheon, que miraba fijamente a la agencia de escolta estelar del sur en llamas, apareció su maestro. Cheon-a. Maestro. El maestro le dio una palmadita en la espalda a Jin Cheon, quien parecía que estaba a punto de llorar. Aunque era llamado el héroe más grande del mundo y el espadachín número 1 de la Alianza Ortodoxa, para él, Jin Cheon todavía era solo un niño. Un niño lamentable que había sido tan herido por el mundo que solo sabía gruñir y aullar. El maestro le dio una palmadita reconfortante a Jin Cheon y le dijo: «No te culpes». «Maestro, ¿lo sabías? Maestro, ¿sabías que resultaría así?» «Si es así». Jin Cheon, que estaba hablando, se mordió el labio con fuerza. «Si es así, ¿por qué no me detuviste, ni siquiera por la fuerza?» Entonces los hermanos menores no habrían muerto. ¿Por qué no reprendiste severamente a este discípulo tonto? ¿Por qué? Las palabras resentidas que se arremolinaban en su boca no podían pronunciarse. Al final, ¿no fue todo su elección? A tal Jin Cheon, le dijo su maestro. Yo tampoco anticipé tal resultado. Simplemente sentí que ignorar el proceso en aras de un buen resultado no era justo. Ante las palabras de su maestro, Jin Cheon apretó los dientes y preguntó: «Pero maestro, si continuamos así, ¿no seguiremos siendo una secta de tercera categoría en el Jianghu por el resto de nuestras vidas? ¿Estás de acuerdo con eso, maestro?» Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. También quiero que a nuestra secta Dragón Gemelo le vaya bien. Eso es natural. En ese caso, Cheon-a. El maestro llamó a su discípulo en voz baja, como para apaciguarlo. Y se acarició la cabeza y dijo: «No tienes que hacerlo todo. Maestro. No importa lo sobresaliente que seas, no necesitas hacerlo todo. Solo tienes que hacer todo lo que puedas. Si lo que haces es correcto y el proceso es digno, alguien seguirá tus pasos. Y luego alguien más lo seguirá, y si caen, otra persona más recorrerá ese camino. Así vive la gente, dejando sus huellas en el mundo. Lo importante no es el resultado». ¿Qué tan erguidas, rectas y dignas son esas huellas? Ese era el valor de la vida que su maestro le había enseñado. Asterisco. Patrick miró fijamente la expresión endurecida de Sierion. Una mirada tranquila que no se apresuraba ni amenazaba. Pero cuando Sierion miró esa mirada, instintivamente supo lo tonto y desastroso que sería decir una mentira. Por lo tanto, fue una elección inevitable. Él dijo la verdad. No lo niegas. Porque sé que no funcionará. Más bien, quiero preguntar, ¿cómo lo supiste? No había circunstancias bajo las cuales la información debiera haberse filtrado al exterior. Ante las palabras de Sierion, Patrick también le dijo la verdad. Mis sentidos están agudos. ¿Qué hace eso? Puedo sentir claramente la energía repugnante del poder demoníaco que reside dentro de ti. Patrick había luchado contra un mago negro en el pasado. Si no fuera por eso, podría haberlo confundido con alguien que había aprendido artes demoníacas, pero las artes demoníacas no existen en este mundo. Por tanto, se llegó a la conclusión. La conclusión a la que había llegado el estado de Sierion se logró con la ayuda de magos negros. Correcto. Así que eso fue todo. La información no se filtró. Sierion asintió como si fuera un alivio y dijo. Y a Patrick, que lo miraba fijamente, le dijo: «Eres realmente un genio. Increíble. Es suficiente para poner celoso. No eres solo tú. García Reinardo, nieto del santo de la espada imperial, Antonio Deñar de la Santa Teocracia e incluso Rimanciera de la Torre de la Verdad de allí. Todos son poseedores de gran talento. ¿Y qué?
Patrick respondió bruscamente y continuó. No tengo talento. Así que no tuve el lujo de elegir mis medios como todos ustedes. ¿Eso es lo que quieres decir? Sirion golpeó donde más le dolía, se mordió el labio. Y Patrick, con los ojos muy abiertos, dijo. Patético bastardo. Di lo que quieras. C.E. Porque es la verdad. Al ver a Sirion hablar amargamente, Patrick le disparó ferozmente. No eres solo tú. La mayoría de tus subordinados esconden poder demoníaco en sus salones de Laura. Así es. ¿Saben siquiera cuál es el poder en sus cuerpos? Lo hacen. Entonces saben también cómo se crea ese poder. Sirion, que había respondido sin problemas, no se atrevió a responder esta pregunta y cerró los ojos. Y Patrick dijo la cruel verdad que más odiaba oír. Hace unos años, los magos negros estaban activos aquí y allá en todo el continente. Basta. Utilizaron bandidos o asesinos para matar gente en grandes cantidades. De repente, en todo el continente, simultáneamente. Dije, basta. Algo similar pasó en mi ciudad natal. Cuando interrogué al mago negro que atrapé entonces, estaba haciendo algunas cosas sucias y repugnantes. Hasta es suficiente. Lo entiendo, así que para. En ese momento, esos bastardos, mientras mataban gente, sus almas. Stop. Sirion rugió. Solo entonces Patrick cerró la boca. Sirion lentamente se llevó ambas manos a la cara y la cubrió. Y dejó escapar un profundo suspiro, componiendo sus emociones. Sí. Él lo sabía. ¿Qué clase de poder era este? El precio que se había pagado para crear ese poder lo sabía todo. Y sabiendo eso, lo aceptó en su propio cuerpo. Y hizo que sus subordinados también aceptaran el poder. Simplemente dio la orden de guardar silencio porque el hecho de que se habían unido a los magos negros debía mantenerse en secreto. No se atrevió a decirles toda la verdad. Porque no pudo obligarlos a compartir el pecado. Al ver a Sirion con los ojos cerrados, dijo Patrick. ¿Te levantaste por los débiles del este? Tú. Un desprecio absolutamente intenso y flagrante. Ante esto, Sirion levantó la cabeza, apretó los dientes y dijo. Necesitaba energía. Sucio y repugnante. Si no hiciéramos al menos eso, no habría esperanza para nosotros. Ante el rugido de Sirion, Patrick se quedó en silencio. Pero su mirada todavía despreciaba a Sirion. Sirion balanceó el brazo y gritó con voz agitada. ¿Elegir medios justos y acumular poder lentamente para escapar de esta realidad de mierda? Eso es imposible, imposible. No me importa qué medios use. No me importa si ardo en el infierno después de morir. Mientras pueda proteger a la gente de mi país que está viva ahora, mientras pueda cambiar esta realidad de mierda donde los fuertes prosperan, engordados por la sangre y la muerte de los débiles, haré cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Ese es mi deber. ¿Fue porque estaba cansado de derramar todas las emociones que había dentro? Dejó escapar un suspiro y dijo con voz triste. Ayúdame. T-Rock. No había lógica. No había una gran causa. Solo hubo súplicas. Ante eso, Patrick abrió lentamente la boca. Yo. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-184, capítulo 184. Capítulo 184. Este mocoso me vuelve loco. 2. Patrick miró a Sirion a los ojos desesperados y continuó. No te ayudaré. Doble dragón. Tengo una idea aproximada de lo que esperabas de mí. Pero ya ves. Patrick miró atentamente a Sirion y trazó una línea, diciendo. Soy diferente a ti. Ante esas palabras, Sirion se mordió el labio inferior con fuerza. Y le dijo a Patrick. ¿Entonces estás diciendo que está bien que te quedes como estás? Estás diciendo que simplemente harás la vista gorda mientras la paz de este continente se mantiene gracias a la muerte de los impotentes, mientras el muro de cadáveres se amontona capa por toda la eternidad. ¿Eso es todo? Ante las palabras de Sirion, Patrick negó con la cabeza y dijo.
Yo también soy un hombre nacido en el frente del este. No hace falta que me expliques lo que significa vivir junto al gran bosque. Es una vieja noticia. En ese caso, yo también tengo un plan para mejorar la situación de mierda actual. Sin embargo, es un camino diferente al tuyo. Para proteger a los pueblos del este del Gran Bosque, atacaría a otros países para unir el poder de todo el continente y oponerse a él. Suena bien a primera vista. Sin embargo, la sangre que derramaste en el proceso de unificación del continente es también la sangre de los impotentes y débiles. Lo sabes, ¿no? ¿Y entonces, estás planeando predicar algún idealismo? ¿Y si lo soy? Pregunté, ¿y si lo soy? La expresión de Sierion se derrumbó miserablemente. Eso era algo que Sierion realmente nunca había esperado. Pero Patrick, con una expresión carente de cualquier engaño, habló con calma. Brad, ¿quién te crees que eres? Aunque la intención sea buena y el propósito sea para todas las personas. Si el camino es incorrecto, entonces todo está mal. Eso es simplemente una mierda que suena bastante bien. Sí. Quizás lo sea. Patrick dejó escapar una sonrisa. No podía negar las palabras de Sierion. El propio Patrick había intentado aprenderlo y seguirlo toda su vida, pero nunca había quedado convencido en su corazón. Pero, aún así, al menos eso es lo que me enseñaron. Él simplemente intentaría recorrer ese camino. Incluso sabiendo que no le convenía. Ah. Sierion dejó escapar un suspiro. No va a funcionar. Lo había esperado hasta cierto punto desde que surgió el tema de los magos negros, pero ahora que se conoció el resultado, estaba indescriptiblemente devastado. ¿Te sentirías así si alguien a quien amas te rechazara? La decepción que sintió Sierion fue inmensa, por mucho que sus esperanzas hubieran sido serias. Sin embargo, no puedo regresar con las manos vacías. Sierion, componiéndose, miró a Patrick y continuó. Patrick Schneider. ¿Qué, y ahora qué? A Patrick, que respondió con indiferencia, Sierion le dijo con una leve sonrisa. Después de derrotar a los caballeros del reino de Cator, te dirigiste al reino Caesar en lugar de venir a nuestro reino Yusef. ¿No es eso obvio? ¿De verdad me ves como un ser humano irracional que iría a un país en medio de una guerra civil y desafiaría a alguien a duelo? Por un momento, Sierion dijo casi inconscientemente, sí. Pero apenas controló sus labios y dijo lo que tenía que decir. No, eso no es todo. ¿No es que simplemente te escapaste con miedo? Oh. La comisura de la boca de Patrick se torció. Y Sierion comenzó a avivar las llamas sin descanso. Puede que te llamen el espadachín más fuerte de nuestra generación, pero en verdad no puedo aceptarlo. ¿Eso está Ann? Piénsalo. Tú. Sierion miró a Patrick con una expresión arrogante y dijo. Nunca has peleado conmigo, ¿verdad? Jo. ¿De verdad? Ahora, la emoción de, ¿cómo debería arruinar a este mocoso intrépido? Estaba claramente grabado en el rostro de Patrick. Sierion, al ver eso, sintió que el sudor le goteaba por la frente, pero dijo lo que había pretendido hasta el final. Doble dragón. Como compañero espadachín, te desafío. Si no tienes miedo, no lo evites. HMMMMMMMM. La comisura de la boca de Patrick se torció. De todas las cosas que has dicho hoy, ese es el que más me gusta. Patrick Schneider contra Sierion vs. Joseph. El duelo destinado que no se había producido en Arcana ahora se realizó en este lugar inesperado. Asterisco. Cuando se enteraron de que Patrick y Sierion iban a batirse a duelo, las reacciones de ambos bandos fueron diferentes. Correcto. Así que al final llegamos a esto. Ahora incluso está golpeando a los reyes. Lógicamente pensé que esto era muy probable. Ante las reacciones de sus compañeros, Patrick se quedó boquiabierto y dijo como si le hubieran hecho mucho daño. Oye, no fui yo quien quiso hacerlo primero. ¿Realmente? ¿Escuchaste eso? Parece que lo convenció dulcemente. ¿Cómo puede un humano ser tan malvado? Es un demonio, ¿no?
Ante las reacciones de sus compañeros, Patrick dijo con una expresión genuinamente agraviada. No. No es así. Estábamos hablando, y de repente fue él quien lo sugirió. De verdad. La credibilidad. No está ahí. Lógicamente, esa es una exigencia demasiado irrazonable. Vaya, esto es injusto. Realmente injusto. Patrick se sintió muy agraviado, pero en verdad, al recordar sus actos pasados, no tenía nada de qué sentirse agraviado. De todos modos, la reacción de los compañeros de Patrick fue mayoritariamente del tipo, sabía que llegaría a esto. Y de hecho, ni siquiera estaban preocupados. Parece que otra víctima está a punto de hacerse. Viviendo con un loco, puedo ver cómo golpean a un rey de una nación. Lógicamente, esto es intrigante. Hay gente de la que preocuparse. ¿Preocupado por Patrick Schneider? Ni Mateo, ni Isabel, ni siquiera April hicieron algo tan insignificante. Joven maestro. Aquí están tus armas. Al ver a April preparando sus espadas gemelas, Patrick dejó escapar un suspiro. Asterisco. A diferencia del lado de Patrick, que tenía una atmósfera, lo sabía, la atmósfera del lado del reino de Joseph era diferente. Su Alteza, realmente lo va a hacer. Habiendo llegado tan lejos, no puedo dar marcha atrás ahora, ¿verdad? Pero Su Alteza. Está bien. Sirion levantó su arma y dijo. Habiendo llegado tan lejos, no puedo regresar con las manos vacías. Al menos tengo que cobrar por mis problemas. Dicho esto, los caballeros del reino de Joseph observaron la espalda de Sirion con expresiones preocupadas mientras caminaba hacia adelante. Sirion era fuerte. Probablemente no se quedaría atrás de nadie de la misma generación. De hecho, ¿no había logrado la victoria contra Antorio de la Santa Teocracia en Arcanos? Sin embargo, de entre todas las personas, contra ese monstruo. ¿Por qué nació un hombre así en la misma época que Su Alteza? Maldita sea. Ellos también lo sabían. Por muy fuerte que fuera Sirion, si su oponente era Patrick Schneider, era prácticamente imposible. ¿Cuántos caballeros de 7 estrellas habían sido destrozados por las espadas gemelas de Patricio hasta ahora? Recientemente, incluso luchó contra el ejército regular del reino Caesar y ganó. Incluso hubo historias de que había abrumado a varios caballeros de 7 estrellas durante ese proceso. Incluso si creyeran solo en la mitad de esos rumores, Sirion no tenía ninguna posibilidad de victoria. Los corazones de los caballeros que veían a su señor entrar en un duelo con un resultado decidido quedaron devastados. A esos caballeros les habló el caballero de mediana edad que había guiado por primera vez al grupo de Patricio. No te preocupes y simplemente mira. Sir Carven. Matías Carván. Ese era el nombre de este caballero de mediana edad. Era la carta de triunfo secreta de Sirion, desconocida para el público, su confidente más cercano y también el maestro que le había enseñado a Sirion la espada en su juventud. Todos los caballeros aquí presentes conocían la habilidad de este hombre. Entonces preguntaron con un poco de esperanza. En su opinión, ¿cree usted que Su Alteza tiene posibilidades de victoria? No, eso sería difícil. ¿Perdón? El dragón doble. He escuchado su nombre muchas veces, pero pensé que muchos de los rumores eran exagerados. Matías se quejó y, al ver a Patrick dar un paso adelante, entrecerró los ojos y dijo. Estos rumores son insuficientes, ¿cómo puede un monstruo así? Ante esto, un caballero leal se enfureció y gritó. Su Alteza también es fuerte. Matías asintió fácilmente ante esas palabras y dijo. Así es. Si se trata del príncipe Sirion, seguramente podría ganar incluso si luchara contra el nieto del santo de la espada imperial. En ese caso. Aún así, ese no. Matías suspiró y meneó la cabeza. Eso no fue ningún genio. Era un monstruo hasta el punto de que era incomprensible cómo podía existir tal cosa. Quizás Su Alteza no pueda ganar. Es normal no ganar. Sin embargo, Matías hizo una pausa por un momento y luego dijo a los caballeros del reino de Joseph. Probablemente Su Alteza tampoco espera la victoria. Sí. Debe tener otro objetivo.
¿Otro objetivo, dices? Por ahora, solo mira. Como nuestro rey se enfrentará a ese monstruo. Y así, bajo la mirada de todos, Patrick y Sirion estaban uno frente al otro. Todavía usas una espada monstruosa. Es porque tengo más ocasiones de enfrentarme a monstruos que a humanos. La espada que utilizó Sirion era una espada de 2 manos. Y entre ellos, era una espada de 2 manos tan grande que resultaba extraña. Honestamente, si a un caballero común se le hubiera dado eso para usar, habrían agarrado al herrero que lo hizo por el cuello y lo habrían sacudido, preguntándole si estaban gastando una broma. Sin embargo, Sirion blandió esta enorme y extraña espada con gran facilidad. Al verlo blandir suavemente esta enorme espada con una mano, Patrick asintió. Bueno, es bueno que un arma se ajuste a tu mano. Incluso si es un arma no convencional. No estás en condiciones de decirme nada sobre armas, ¿verdad? En todo el continente, el único que utiliza espadas gemelas es el dragón doble. Ha aumentado un poco últimamente, pero en realidad todo eso es simplemente imitar a alguien. Entonces vienes hacia mí así. Admítelo. El estilo de espada doble es mucho más poco convencional que una espada de 2 manos. En ese momento, Matthew e Isabella, que estaban muy lejos, sacudieron la cabeza y dijeron: ya lo ha hecho. TSK, TSK, TSK. Al verlos a ambos, Riemann, que estaba a su lado, preguntó: ¿Qué pasa? Ante la pregunta de Riemann, Matthew suspiró y dijo: es el 23º. ¿Qué es? El que respondió a esa pregunta no fue Matthew, sino Patrick, gritando desde lejos: Insultar el estilo de espada gemela es la 23ª cosa que odio, bastardo. Patrick Snyder era un hombre que odiaba muchas cosas. El primer movimiento fue el ataque de Patrick. El ataque de Patrick, saltando hacia adelante y derribando. Sirion blandió su enorme espada para bloquearlo. No, intentó bloquearlo. Sin embargo, aunque la diferencia de peso entre las armas era más de 20 veces, la que fue empujada hacia atrás cuando chocaron fue la espada de Sirion. Sirion reforzó la parte inferior de su cuerpo, recuperó el equilibrio al ser empujado hacia atrás y extendió su espada nuevamente. Un empuje disciplinado que era difícil de creer provenía de una espada tan grande que podía confundirse con un pequeño pilar cortado en el aire. Un empuje preciso que empujó a la fuerza la espada opuesta de Patrick y avanzó. Patrick, al ver ese ataque, sonrió y empujó su otra espada para enfrentarlo. Cacacac. Las 3 espadas se entrelazaron y se detuvieron. Inmediatamente después, Patrick, con una sonrisa burlona sonando en sus labios, dijo: te entiendo, bastardo. Y la espada de Patricio se deslizó hacia la espada de Sirion como una serpiente. Sirion estaba horrorizado. Cuando recobró el sentido, Patrick había cerrado la distancia y estaba frente a él. Con su espada izquierda presionando la espada de Sirion para someterla, y su mano derecha en postura oscilante, Patrick murmuró suavemente: tu cuello. Con esa breve advertencia, la espada en la mano derecha de Patrick se convirtió en un fino rayo de luz y voló hacia el cuello de Sirion. Un movimiento absolutamente imparable. Sirion soltó momentáneamente su espada. Y se retiró hacia atrás. Sirion, que había escapado por poco del alcance de la espada. El ataque de Patrick pasó, cortándose un poco de su cabello rojo. Fue un ataque que podría haberle quitado la cabeza, no solo el cabello, si su decisión hubiera sido un momento después. Sirion, apenas esquivó el ataque, saltó hacia adelante nuevamente y lanzó un puñetazo. Patrick inclinó ligeramente la cabeza para esquivar el puño de Sirion. Pero el objetivo de Sirion no era ese en primer lugar. Agarró nuevamente su espada, que aún no había caído al suelo. Y luego... Una aura explosiva se elevó desde el suelo hacia el cielo. Contra ese ataque, como un volcán en erupción desde el suelo, Patrick no se resistió. Se dio a la fuerza y saltó muy hacia atrás.
Y en el momento en que aterrizó elegantemente en el suelo después de una rotación completa en el aire. Una apertura. Con el grito de Sirion, su ataque llegó justo delante de Patrick. Sirion había aprovechado esa oportunidad de oro, habiéndose escapado de la vista de su oponente, y se había acercado sin hacer ruido ni dejar rastro. La jugada óptima que aprovechó una oportunidad de oro. Lo tengo. Lo hizo. Los caballeros del reino de Yusef apretaron los puños. Y lo vieron claramente. Vieron la enorme espada de Sirion atravesar sin vacilar la cintura de Patrick. Vos. Él lo hizo. Derrotó a ese monstruoso dragón doble. El momento en que los caballeros del reino de Yusef estaban a punto de estallar aplausos. Su Alteza. Matías gritó primero con urgencia. E inmediatamente después. Se escuchó una pequeña voz detrás de Sirion. Hablando de aperturas, ¿verdad? Bam. Que Desde detrás de Sirion, la patada de Patrick se estrelló contra su espalda. Sirion fue enviado a volar más de 5 metros hacia adelante y cayó. Y rápidamente recuperó su postura y se puso de pie. Frente a él, Patrick, con expresión indiferente, lo miraba. Se secó la sangre de la comisura de la boca y dijo: ¿Es esto quizás? ¿Quizás qué? ¿La técnica que le mostraste a García en la final de Arcanos? Sí, ¿por qué lo entiendes ahora? En ese momento, Sirion no pudo participar en la final debido a una lesión, pero había visto el partido. En aquel entonces, no podía entender cómo García se dejó engañar tan completamente por la técnica de Patrick de dejar atrás un doble. Sin embargo, al experimentarlo de primera mano, puedo ver por qué cayó en la trampa. El cambio de posición de cambio de forma de Patrick no transmitía ninguna sensación de ser falso en la imagen posterior. Los rastros únicos de la imagen residual estaban tan limpios que no se podían sentir vacilaciones. Al dejar un remanente de su y en el doble, el atacante no sintió ninguna sensación de haber sido engañado. De hecho, ni siquiera Sirion había notado nada hasta el momento en que su espada pasó a través de la imagen residual. Impresionante, como se esperaba. Ejem. Al verlo actuar con altivez y poder incluso en esta situación, Sirion quiso decir algo, pero lo trató con seriedad. No se trata solo de velocidad. Sentí una presencia del doble que no era diferente a la real, ¿verdad? No eres un espadachín mágico, pero tampoco eres un espadachín puro. Algo es diferente. Sí. Diferente. Al ver a Sirion murmurando y analizando, Patrick sonrió y dijo: ¿Tienes espacio para otros pensamientos? Ah, es más manejable de lo que pensaba. ¿En serio, eso está Ann? ¿Es esto todo lo que tienes? Es más bien. Más bien. Decepcionante. Ja. Una risa hueca escapó de los labios de Patrick. Pero esa risa no era ni un signo de desprecio ni una expresión de desconcierto. Más bien, fue más bien así. Este niño tiene mucha determinación. ¿Loable? ¿Admirable? Fue una risa teñida de ese tipo de emoción. Esa provocación no fue un engaño para proteger su orgullo. Fue para poner deliberadamente de los nervios a Patrick y ganar aún un poco más de él. Incluso si eso significaba sufrir la humillación de ser golpeado hasta convertirlo en pulpa delante de sus propios subordinados. Te daré crédito por tu coraje. Pronto reconocerás mi habilidad también. ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantener esa boca tuya funcionando? Cállate y... Sirion extendió una mano hacia Patrick y hizo un gesto con los dedos, diciendo: Ven a mí. Vaya, así es como se siente. Es la primera vez que estoy en el lado receptor, así que así es como me siento. Patrick sonrió contento y dijo: Necesitas una buena paliza. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-185, capítulo 185. Capítulo 185. Este mocoso me vuelve loco. 3. En el momento en que terminaron las palabras, el cuerpo de Patrick desapareció. En lugar de buscar sus huellas, Sirion primero confió en sus instintos y blandió su espada. ¡Ah! Quack back 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 ban. Su espada,
que se balanceaba desesperadamente, arrasó los alrededores como una tormenta, destruyendo todo lo que había en su interior. Nada podría mantener su forma en este espacio. Pov. Excepto este tipo. ¿Dónde crees que estás blandiendo esa espada? Te voy a dar una paliza. Él ya lo hizo. Ah. Sirion, con el rostro palpitante, volvió a mover su espada en medio del dolor. Vos. Su espada, imbuida de una espada aura, podía partir a un ogro por la mitad con un solo golpe. Un oponente normal se sentiría presionado por su inmenso poder destructivo y se sentiría intimidado, dudando incluso en recibir el golpe. Finalmente, se verían obligados a adoptar una postura pasiva, retirándose hasta que fueran derrotados por el poderoso ataque de Sirion. Ese era el patrón ganador habitual de Sirion. Abrumar al oponente con presión física y mental usando un poder destructivo abrumador y luego asestar el golpe final. Sin embargo, Vine. Eres fuerte, pero ¿qué puedes hacer? No cae ni un solo golpe. Quan. Kwajik. Kuong. Patrick se abría paso entre los golpes de espada de Sirion como si estuviera dando un paseo. Sí. Sirion apretó los dientes y blandió su espada. Continuó balanceándose, mezclando flujos erráticos en el tiempo y la trayectoria de la espada. Por favor, si hago esto, por el bien de la conciencia, al menos un golpe debería. Pequeño. Golpe. ¿No puedes hacerlo correctamente? Golpe. La parte inferior de tu cuerpo, bastardo. Golpe. Él estaba siendo golpeado. El problema era que solo él estaba siendo golpeado, unilateralmente. Los ataques que no provenían de la hoja de la espada sino de su lado plano giraron la cara de Sirion y golpearon su costado y su rodilla. Al final, Sirion se hartó y gritó fuerte. ¿Por qué no te golpean? Vaya, ¿crees que puedes golpearme con una espada tan lentamente? ¿No tienes vergüenza? Eso es algo que no quiero saber de ti. Por un momento, los compañeros de Patrick, escuchando desde lejos, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo y dijeron, eso es verdad. Patrick miró en su dirección antes de regresar a Sirion. No sabes cómo aplicar una espada pesada. Olvídalo. Sigues siendo golpeado. Parecía que Sirion estaba tratando de aprender algo de este duelo, pero Patrick no tenía obligación de seguir el juego. Entonces, aunque sabía cuál era el problema, no dio ningún consejo. TSK, si tu espada es lenta, tus ojos deben ser precisos. Él no sabe en absoluto cómo leer el camino óptimo de la espada. Cuando los artistas marciales luchan entre sí, se forma un camino entre ellos. Es lo que se llama el camino del combate. El camino que debe tomar la espada. El camino por el que debe pasar el cuerpo. El camino en el que se deben posicionar los pies. Incluso en un libre intercambio de golpes, si uno puede captar las intenciones del oponente, puede leer ese camino de combate. Y si uno puede leer el camino del combate, la desventaja en velocidad puede compensarse suficientemente. Incluso si uno es lento, solo necesita empujar la espada hacia un camino que el oponente se ve obligado a recibir. Entonces el oponente no tiene más remedio que recibir ese ataque. A partir de ese momento brilla el poder destructivo, la ventaja de una espada pesada. Patrick llamó a eso el camino óptimo de la espada. Bueno, no es tan fácil. Para leer la trayectoria óptima de la espada, uno debe ser capaz de predecir las intenciones y los ataques del oponente con antelación. En otras palabras, sus niveles tienen que coincidir hasta cierto punto. Para Sirion, en su nivel actual, predecir la trayectoria de la espada de Patricio y adelantarse a ella era. Van. Patrick, que estaba a punto de girar hacia el punto ciego derecho y golpearse la nuca, se sobresaltó. En el camino que estaba a punto de tomar, la espada de Sirion ya volaba hacia él, habiéndose adelantado a la posición. No tuvo más remedio que recibir ese ataque. Y para compensar el brutal golpe de la pesada espada, tuvo que retirarse en gran medida. Este fue un golpe que aprovechó la sutileza de una espada pesada, habiéndose adelantado al camino óptimo de la espada. ¿Fue una coincidencia? Para confirmarlo, Patrick se movió una vez más. Su cuerpo se dividió en 5 y sus espadas se dividieron en docenas,
llenando el aire. Un movimiento mucho más complejo que antes. Los ojos de Sirion no podían captar en absoluto la posición de Patrick. Fue una coincidencia después de todo. En ese momento, Sirion dio un gran paso adelante, luego giró abruptamente su cuerpo y blandió su espada bruscamente hacia su espalda. Y su espada, balanceándose en semicírculo. ¡Clang! Una vez más, captó la figura de Patrick. ¡Puh! ¡Puh! Mirando a Sirion, cuyos ojos brillaban claramente a través de su rostro hinchado, Patrick dijo en tono estupefacto. «Mira a este bastardo». ¿Qué es? ¿Te has quedado sin trucos ahora? Tu coraje y tus agallas son una locura. Patrick meneó la cabeza de un lado a otro. Al principio no se dio cuenta, pero el segundo ataque lo dejó claro. Esto no era leer el camino del combate. Fue algo mucho más loco. ¿Tienes agallas? ¿Tienes unas 5 vidas libres? ¡Puh! ¡Puh! Lo que había hecho Sirion era un señuelo. Y había usado su propia vida como cebo. De hecho, considerando la diferencia de habilidad entre los dos, a Sirion le resultó imposible leer el camino de combate de Patrick y contraatacar con un camino de espada óptimo. Sin embargo, podría atraer al oponente con el peor camino de espada posible. Expuso deliberadamente una abertura dejando vacante la ruta de ataque a sus puntos más peligrosos y vitales. Y blandió su espada al ritmo de la entrada del oponente. Como resultado, la espada de Sirion logró atrapar a Patrick. Naturalmente, fue un acto extremadamente peligroso. Si Patrick no leía su intención, o si la leía pero la ignoraba y atacaba desde otra dirección, le cortarían la cabeza. Había captado los movimientos de Patrick 2 veces con un señuelo tan ridículo. Era una técnica que nunca podría utilizarse a menos que uno viera su propia vida como un objeto prescindible. ¿Este tipo no es de la realeza? Esto sería imposible sin pasar por un combate real considerablemente duro. En Jianghu, quienes utilizaban tales técnicas eran al menos Ronin que habían sobrevivido a más de 100 situaciones de vida o muerte. Aquellos que estaban tan locos como para usar incluso sus propias vidas como herramienta para la victoria. Más allá del ámbito de las artes marciales, estos hombres eran peligrosos. Porque estos individuos a menudo derrotaban a aquellos más fuertes que ellos. Mientras Patrick reflexionaba sobre la pregunta, Sirion recuperó el aliento, que se le había subido hasta la barbilla. Y miró a Patrick y dijo con una sonrisa. Creo que estoy empezando a entenderlo. Entonces esto es lo que significa tomar la iniciativa en un movimiento. Jejeje, es como ajedrez. A veces, una apuesta que pone en riesgo la vida puede darle a un sobreviviente una lección que 1000 días de entrenamiento no pueden darle. Una iluminación obtenida al cruzar la línea de la muerte. Sirion parecía haber comprendido algo al cruzar la línea de la muerte 2 veces contra Patrick. Entonces esta vez iré primero. Y por primera vez, Sirion inició un ataque. Él pateó al suelo, se acercó a Patrick y blandió su espada ferozmente. ¡Boh! ¡Clang! Un golpe poderoso que dejó una larga cicatriz en la tierra. Patrick esquivó el ataque e intentó rodear un punto ciego, pero ¡Yap! ¡Can! tuvo que detenerse, bloqueando la espada que volaba, adelantándose a ese camino. Esta vez no fue un señuelo. Él simplemente lo había predicho y lo logró. Cuando hizo el primer movimiento, ya había predicho el segundo movimiento y preparado su cuerpo para él. Mira a este bastardo. Patrick miró a Sirion con ojos bastante sorprendidos. Y Sirion, frente a la espada de Patricio, dijo. La verdadera pelea comienza ahora, Patrick Schneider. Y la enorme espada de 2 manos de Sirion presionó ferozmente contra Patrick. ¡Clang! 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 El aura explotó y estallaron ondas de choque en todas direcciones. La enorme espada de 2 manos de Sirion, imbuida de una espada aura, ya no corta el aire vacío. Patrick también comenzó a bloquear los ataques de Sirion blandiendo sus espadas gemelas, y su duelo progresó hasta convertirse en un feroz intercambio de ofensiva y defensa. Asterisco. Oh. Su Alteza. Tu altivez.
Los caballeros del reino de Joseph estaban muy emocionados. Fue doloroso ver a su señor siendo golpeado unilateralmente, pateado y rodando por el suelo. Si no fuera un duelo, habrían querido sacar sus espadas e intervenir inmediatamente. Pero ahora, la situación había cambiado. La espada de Sierion comenzó a captar los movimientos fantasmales del doble dragón. Por primera vez, se desarrolló un intercambio adecuado de golpes entre ellos. No, estrictamente hablando. Su Alteza. Envíalo volando. Puedes hacerlo, Alteza. Era una situación en la que Sierion lo estaba haciendo retroceder. Contra el infame doble dragón, nada menos. En el momento en que empezó a surgir la esperanza de que la victoria fuera posible. ¡Qué absurdo! Alguien intervino con un tono disgustado. Los caballeros del reino de Joseph, con una oleada de ira, se dieron la vuelta y se quedaron momentáneamente sin palabras. ¿Por qué? Bob. Vaya. Oh. Ser testigo de April a quemarropa era sinónimo de quedar momentáneamente fascinado. Los caballeros, asombrados de que un ser humano pudiera ser tan hermoso, se quedaron momentáneamente sin palabras. Pero después de unos segundos, recuperaron el sentido, pusieron fuerza en sus ojos y dijeron: ¿Qué acabas de decir? Mirando al caballero que la desafiaba, April dijo con una ligera sonrisa: ¿De verdad crees que tu rey puede derrotar a mi joven amo? ¿No ves la situación? El caballero del reino de Joseph sonrió triunfalmente. Incluso mientras hablaban, Sierion empujaba a Patrick hacia atrás con todas sus fuerzas. April, también observando la escena, dijo: es algo muy especial, eso se lo concedo. En ese momento, Sierion estaba prediciendo torpemente el camino de combate de Patrick y cortando sus rutas de movimiento. Sí. Él era realmente algo especial. Entre todos los oponentes que habían desafiado a Patrick hasta el momento, él estaba realizando la exhibición más impresionante. Sin embargo, hasta ahí llega. ¿Qué dijiste? Admito que tu rey es un caballero bastante excelente. Pero mi joven maestro está en un nivel diferente. Ante las palabras de April, los caballeros del reino de Joseph estaban a punto de enojarse nuevamente. Pero entonces... Quan. Las explosiones se hicieron más fuertes y los estallidos de aura se hicieron más poderosos. El enfrentamiento entre ambos comenzó a intensificarse. Espera, eso es. De ninguna manera. El rumbo de la batalla también empezó a cambiar. Las espadas gemelas de Patrick desataron un poder destructivo aterrador, atacando a Sierion, y Sierion apenas logró bloquear los ataques y luchó por aferrarse. Al ver eso, los caballeros del reino de Joseph se quedaron boquiabiertos y April dijo como para mostrárselo: la premisa era errónea desde el principio. ¿Pensabas que podría ganar con el poder? ¿En serio? Una sonrisa fría, diferente a la habitual, se formó en los labios de April. Asterisco. Quan. Keut. La sangre goteaba de la boca de Sierion. Se obligó a tragar la sangre que había brotado de su estómago. Pero cada vez que recibía el ataque de Patrick, la sangre volvía a subir a su garganta. En shock que parecía como si cada hueso de su cuerpo se estuviera desmoronando. Una clara tensión en su salón de Laura. Bajo una inmensa presión que le dificultaba incluso mantenerse en pie, Sierion quedó horrorizado. A mí también me están haciendo retroceder en términos de poder. Esto era algo que realmente nunca había imaginado. Había reconocido que Patrick era muy superior en habilidad, velocidad y, por alguna razón incomprensible, experiencia. Pero él pensaba que, al menos en términos de poder, tenía la ventaja. Pero cuando Patrick realmente empezó a darle peso a sus ataques. Quan. Keoeok. La sangre mezclada con sus entrañas brotó de su garganta. ¿Qué diablos fue esto? Le recordó la vez que recibió un golpe de un ogro cuando era un caballero de 2 estrellas. El ataque de Patrick fue así de duro. No tuvo más remedio que admitirlo. Que no había una sola zona donde pudiera derrotar a Patrick. Eres un bastardo monstruoso. Tos. A Sierion, que tosía sangre,
dijo Patrick. ¿Entiendes ahora lo ancho que es el mundo? Terminemos esto ahora. Y las espadas de Patricio cruzaron en diagonal detrás de su espalda. La principal técnica de Patrick utilizada en una competición de fuerza. Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Segunda forma, espada de la cruz del gran dragón. 2 grandes corrientes de poderoso y se cruzaron en forma de cruz. Entre las 8 formas de espada de los dragones gemelos, era una forma de fuerza que participaba en una confrontación directa de poder. El poder destructivo en la intersección de las 2 corrientes de poderoso y era lo suficientemente fuerte como para matar a un rey ogro y convertir un Duyan en polvo. Cierion, quien enfrentó ese golpe de frente. ¡Boo! Se enfrentó al ataque de Patrick con su Aura Blade de máxima potencia. En primer lugar, no sabía cómo esquivarlo. La espada que había aprendido toda su vida era una espada que luchaba frontalmente y ganaba. Back. Una confrontación frontal. La enorme espada Aura que floreció de la espada de 2 manos de Cierion respondió al ataque de Patrick y se mantuvo firme. El coraje de Cierion fue encomiable. Sin embargo. Guajijijik. Se estaba desmoronando. Estaba siendo aplastado. Más claramente que en cualquier otro momento de su vida, podía sentir la sombra de la muerte. ¿Voy a morir así? ¿Aquí? ¿Voy a pagar el precio de mi bravuconería imprudente con la muerte aquí? Cierion tembló de miedo. ¿Tenía miedo de perder la vida? No. Lo que realmente temía era no cumplir con su deber muriendo aquí. Huye, Cierion. Madre. Señor Carvan, te confío a mi hijo. Lo protegeré con mi vida. Por favor. Moteer. Conviértete en un gran rey, Cierion. Su madre, que había muerto para protegerlo. Su Alteza, ¿está usted bien? Sir Robin, no mueras. Dije que no murieras. Es una orden, la orden de este cuerpo. Por favor, sobrevive. Abre los ojos. Dije abre los ojos. Robbie Dean. Aquellos que habían muerto para protegerlo. Si encontrara su fin así, incluso sus vidas se convertirían en muerte sin sentido. No podía permitir que los sacrificios de quienes lo habían dado todo, creyendo que él se convertiría en rey y cambiaría esta realidad, se convirtieran en nada. No puedo morir todavía. Todavía tengo un deber que cumplir mientras esté vivo. Creak. Reúne tus fuerzas. No debes perder. ¿No habías jurado? Para mi gente. ¿No habías jurado convertirte en un rey que nunca sería quebrantado por ningún enemigo? Ese es mi camino como rey. Ese es mi camino de la espada. Eso es. Soy Cierion Baisus Yusef. Con un grito desgarrador, la espada ahora formada en la espada de Cierion creció hasta alcanzar un tamaño inmenso con una fuerza tremenda. A 5 metros, 10 metros, más de 20 metros, la enorme Aura Blade, extrañamente desarrollada, se convirtió en una luz brillante y colosal. Al ver eso, Patrick se sorprendió. Esa no era solo una Aura Blade ampliada. Eso fue. ¿Y de intención formado? El estado en el que uno infunde al y de la espada su voluntad e intención de manifestar su forma. Era la primera vez que veía a alguien en este mundo usarlo. No, más que eso. Podría ser eso. Vete. Con un poderoso grito, la espada del rey creada por Cierion destrozó el ataque de Patricio. Bachidin. En medio de los fragmentos de aura que se dispersaban en todas direcciones y revoloteaban como nieve que caía. Patrick miró a Cierion con una mirada vacía. De ninguna manera. La forma era completamente diferente. Pero eso fue. La intención y el pensamiento claramente transmitidos por esa espada era una espada que Patrick conocía bien. La familia de espadas más grande bajo los cielos, el clan Namgang. Un arte secreto supremo transmitido solo a la línea directa del cabeza de familia, incluso dentro de la familia más prestigiosa de Jiangu. Gotear. Sin limpiar la sangre que fluía de su frente por el puente de su nariz, Patrick habló como si estuviera poseído. Forma de espada emperador. Contacto, 2.